suscribite y comentalo. ¿Desde dónde nos seguís? Para poder estar orando por ti. Te mostramos un panorama para ver si eso se te apega y venís para acá. Bueno, ¿quieren escuchar palabra? Ahí va a haber palabra acá, mesa libre. Tenemos al hermano Dauer que va a compartir la palabra, así que abra sus oídos para escuchar. Dios tiene algo preparado. Desde la mañana yo tenía algo preparado para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias para todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Quieren recibir de parte del Señor? Entonces no me miren a mí. No me vean a mí. Yo no merezco estar acá, ¿saben? Si querés recibir de parte de Dios, tenés que entender que cualquiera que se pare acá trae algo de parte del Señor. Si miras a la persona, siempre le vas a encontrar los defectos, siempre, porque los tenemos. Yo no soy bueno, pero Él sí. El Señor es bueno. ¿Cuántos estuvieron el martes pasado? ¿No les pasa que en reuniones así que son distintas, diferentes, hay un momento en el que parece como que se aburre la cosa, como que empieza a ser muy larga? ¿Cuántas veces nos ha pasado en las reuniones mismas de los sábados, de los martes, cualquiera sea, que hay momentos que parece como que se pone aburrido, se pone largo, pesado, ¿verdad que sí? A todos nos pasa. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? ¿A quién le pasa eso? Primero, debemos saber, debemos aprender que el buscar a Dios, que el entrar en la presencia de Dios y que la presencia de Dios se manifieste, no es con el simple hecho de llegar hasta acá. Nosotros podemos venir a la iglesia cada vez que haya reuniones. Llegamos acá y eso no significa que la presencia de Dios ya se manifieste, ya aparezca así como por arte de magia. No. Lo que hicimos el martes pasado, debemos aprender que esa es la forma de buscar a Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos aprender personalmente en nuestros hogares, cada día. No se trata de ir 5 minutos al baño, Señor, gracias por este día y chao. Eso no es buscar a Dios, eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios se provoca, se busca, se valora. Por eso tenemos que llegar a un lugar, como por ejemplo la iglesia del martes pasado, y empezar a adorar de tal manera que empiece a cambiar el aire. Eso a veces puede demorar 5 minutos, hay veces que puede demorar media hora. No se sabe, pero sí es la forma correcta. Uno debe llegar al lugar que se quiere encontrar con Dios y empezar a adorarle, empezar a alabar su nombre. Después de eso, ¿se acuerdan que empezamos a interceder por nosotros mismos? Y después por el pueblo, por los demás como iglesia. Esa es una forma de buscar a Dios. Por eso, en la mayoría de las reuniones, en casi todas las iglesias alrededor del mundo, las reuniones salen, sanidades sucedan. Ahora cuando empezamos a adorar, cuando empezamos todos acá, ¿no empezaron a suceder cosas? ¿No percibieron algo cada uno en su persona? Entonces, ¿a quién le pasa o por qué pasa que a veces nos aburrimos, que a veces resulta pesada la reunión, la palabra, se hace largo y aburre? Esa es nuestra carne, esa es nuestra parte humana. La palabra nos enseña que nuestra parte humana, nuestra carne, va contra el espíritu. No se pueden llevar las cosas que la carne desea, son contrarias a las que el espíritu desea.
Y al revés, las cosas del espíritu van contra la carne. Por eso, muchas veces eso que nos resulta pesado tiene que ver con nuestra parte humana. Pero todos debemos entender por qué estamos acá, para qué venimos semana tras semana tras semana a cada reunión. ¿Para qué venimos? Si muchas veces venimos y nos vamos peor de cómo llegamos. Muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. La carne es como que nos gana, nos vence. Hay veces que venimos y nos vamos con peor humor. ¿Para qué vine? Y ahora, ¿verdad que sí o no? ¿No nos pasa a todos eso? ¿No te ha pasado nunca? Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguimos viniendo semana tras semana? Y tiene que ver con que nosotros debemos reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Seguimos necesitando la ayuda de Dios en nuestras vidas. Venimos porque la verdad que no hemos podido manejar nuestras vidas. No hemos podido controlar nuestras vidas. Necesitamos la ayuda del Señor. ¿Vos te acordás cómo llegaste a la iglesia? Hoy la hermana decía, ¿te acordás cómo llegaste? ¿Te acordás cómo entraste por esa puerta que ya ves? Cada uno, ¿te acordás cómo llegaste a la iglesia? La gran mayoría llevamos con las vidas hechas pedazos, con pedacitos de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Cuál es el peor o lo peor que nos puede pasar? Es caer en nuestros propios errores. Eso es lo peor que nos puede pasar. Nosotros llegamos con esas vidas así destrozadas por nuestros propios errores. Y por eso el Señor, o mejor dicho, por eso necesitamos que el Señor siga haciendo algo en nosotros. Porque lo peor que nos puede pasar es caer en nuestros propios errores. Nuestros propios errores están íntimamente ligados con nuestras decisiones. Aquellas decisiones que tomamos diariamente. Pero esta decisión, más esta decisión, más esta decisión, más esta decisión, muchas veces terminan destruyendo nuestras vidas. Nosotros debemos entender que por más que estemos viniendo a la iglesia, seguimos necesitando la ayuda del Señor. Eso es un reconocimiento que debemos de tener nosotros mismos. Si alguien te dice, ¿por qué seguís yendo a la iglesia? Porque sigo necesitando ayuda. No es que ya lo logramos todo, no es que ya hicimos todo. Seguimos necesitando ayuda. Y cada vez que te sientas mal, que una reunión te parezca aburrida, te parezca pesada, tenés que hablarte y decirte a vos mismo, yo sigo necesitando la ayuda del Señor. Por eso estoy acá. Por eso voy a seguir viniendo acá. Sigo necesitando la ayuda del Señor. Pero muchas veces nosotros llegamos a esta iglesia o a cualquier iglesia con hábitos, costumbres, maneras de vestirnos, maneras de hablar, maneras de dirigirnos hacia los demás, con los demás. Y esos son hábitos y costumbres que traemos desde antes. Pero casi siempre llegamos a la iglesia con todo eso. Y muchas veces todo eso que nosotros practicamos, llegamos a pensar que la iglesia funciona así, o que en la iglesia se funciona así. Déjamelo explicártelo a través de la palabra. Por favor, empecemos con el capítulo 24 de Lucas. Miren esta historia. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos. 17, por favor. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Hasta ahí. Resulta que, dice, dos de ellos, versículo 13, dos de ellos iban caminando. Dos de ellos se refieren a dos discípulos de Jesús. Cleofas se llamaba uno, y hay una Biblia de estudio que dice que Lucas sería el segundo, porque es el que escribe este libro. Entonces, dos discípulos van caminando y discutiendo entre sí sobre lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Este era el tercer día de la muerte de Jesús. Jesús lo habían crucificado el viernes y todo era el domingo. El tercer día de la muerte de Jesús. Ellos iban hablando y discutiendo entre sí. Por favor, seguimos. Siguiente. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no los conociesen. Jesús, en aquellos momentos, no había calles así como vemos ahora por todos lados. Era un camino desde un pueblo hasta otro, y la mayoría de las personas caminaban y se cruzaban por esos mismos caminos. Entonces era muy común que alguien vaya caminando y se le acerque a otra persona y se pongan a charlar y vayan caminando juntos. Dice que 11 estadios eran, los estadios que nombran ahí, eran alrededor de 11 kilómetros que tenían que caminar desde un pueblo hasta otro. Entonces era muy común que las personas se acerquen y vayan hablando. Entonces Jesús mismo se les acerca, empiezan a hablar con ellos. Poneme el versículo, el siguiente, creo que era el 18 y 19. Espera. Entonces Jesús se pone a hablar con ellos y le dice: ¿por qué discuten? ¿Qué están hablando? ¿Qué están discutiendo? Y se ven tristes. Dice, Jesús les dice a ellos: ¿qué es lo que hablan entre ustedes? ¿Por qué discuten entre ustedes? Y están tristes. Entonces ellos se le empiezan a hablar a Jesús. Le dicen: pero vos sos el único que no sabe lo que sucedió en este fin de semana. Dice: mataron a nuestro Señor, crucificaron a nuestro Señor. Todo el mundo lo sabe. O sea, ellos eran dos de sus discípulos. No eran quizás de los 12 primeros que habían sido llamados, pero sí conocían a Jesús. Estaban Jesús al lado de ellos, caminando con ellos. Sin embargo, no le conocían. No lo reconocían. Versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Iban caminando con Jesús, pero no podían reconocerlo. ¿Por qué el Señor les habrá velado los ojos, le habrá tapado la vista para que no le reconocieran? Si Jesús quiere darse a conocer a todos nosotros, ¿cuál sería el motivo por el que no pueden reconocer a Jesús? Siguiente, por favor. Pero nosotros esperábamos que Él... Esa es una expectativa. Los discípulos le están diciendo a Jesús: nosotros esperábamos de Jesús tal cosa. Nosotros creíamos que Jesús, nosotros sentíamos que Jesús, nosotros opinamos que Jesús, nosotros podemos hablar de Jesús, discutir de Jesús, ponernos tristes por Jesús y no conocer a Jesús. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos levantar las manos, adorarlo y no conocer a Jesús. ¿Por qué? Por una falsa expectativa. Pero nosotros esperábamos que Él. Nosotros podemos llegar a la iglesia, empezar a cambiar nuestras vidas
y con las antiguas maneras de vivir, llegar a tener una expectativa errada, equivocada, de quién es Jesús, de cómo es Jesús. Muchas veces nosotros, basados en aquellas viejas maneras de ser, de tener, de haber aprendido, nosotros le pedimos a la iglesia, demandamos a la iglesia, queremos que la iglesia sea de tal manera, creamos una falsa expectativa. Nosotros llega un momento en el que empezamos a crearnos un evangelio distinto al que debe ser. ¿Por qué digo esto? Miren, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Hablando en criollo, Jesús les está diciendo: son tontos, son torpes de corazón, no para ofender a la persona, sino de corazón. El corazón está hablando de nuestro ser, de lo que realmente somos. Han creído, han entendido de forma distinta, de manera diferente. Han creído en su corazón lo errado. Cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que opinamos, por lo que queremos, nos estamos dejando llevar por nuestro corazón. Nuestro corazón termina guiándonos, y la palabra nos enseña que el corazón del hombre es perverso, es capaz de engañarnos de tal manera que podemos estar creyendo en un evangelio distinto, diferente. Todos llegamos a la iglesia, todos, con hábitos, con costumbres, y muchas veces entendemos que en la iglesia es donde venimos a sentirnos bien, es donde Dios nos tiene que amar, donde nos tiene que bendecir. Al final, en vez de una iglesia, parece ser un refugio donde se te tiene que dar de comer, donde se te tienen que dar, suplir las necesidades. Pero está mal que Dios, o que quieramos que Dios haga eso. No, Dios hace eso con nosotros, Dios suple nuestras necesidades, pero el plan de Dios, la idea de Dios original, no es esa para su iglesia, no es esa para sus hijos. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús viene a enseñarnos cómo debe vivir un hijo de Dios realmente. En Jesús nosotros encontramos el ejemplo. Jesús viene y nos enseña el amor al Padre que le tenía y la entrega al prójimo. Esa es la vida del Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús viene a enseñarnos. Aparte de todo lo que Él hacía y todo el poder que demostraba, Él nos viene a enseñar cómo debemos ser como hijos. Miren, siguiente, por favor. Hasta acá pareciera como que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos entendido, muchas veces parece sin poder. Solo conocemos que la palabra dice, conocemos que a alguien le pasó, volvemos a lo mismo, podemos opinar de Jesús, pero en realidad no logramos vivirlo, experimentarlo. Muchas veces porque hemos caído en ese error, en nuestro propio error, llevándonos por nuestras decisiones, por nuestras elecciones, más que otra cosa. Pero
en este momento, dice, ellos iban caminando con Jesús y dice, llegaron a la aldea donde iban y él, Jesús, hizo como que iba más lejos. Siguiente. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Los discípulos no entendían lo que estaba haciendo Jesús. Pero en un momento, ellos, no sé si se dan cuenta que, pero le piden a Jesús que se quede con ellos, que permanezca con ellos. Cuando Jesús le decía, no, yo voy a ir más lejos, yo voy a seguir. No, por favor, quédate con nosotros. Y miren lo que pasa. Siguiente. Aconteció que estando sentado con ellos en la mesa como pan, lo bendijo, lo partió, le dio. Siguiente. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En un momento Jesús les puede abrir los ojos para que entiendan, para que reconozcan. ¿Qué pasó? Que hace unos versículos anteriores Jesús les había velado los ojos para que no le reconocieran. Hubo una disposición en su corazón. ¿Por qué? Porque anteriormente ellos, por su manera, por su forma, no podían ver, no podían entender. Conocían a Jesús, pero Jesús no les había sido revelado. Conocían algún versículo, conocían que Jesús era el Hijo de Dios, creían en Dios, sí, pero no habían tenido esa experiencia. Por eso Jesús no les podía abrir los ojos, porque su alma todavía no estaba preparada para recibirlo. Todavía su corazón no estaba como que alineado juntamente con Jesús. Por eso tienen que pasar, siguieron caminando, siguieron hablando y después Jesús, después de que ellos le piden, esa es una actitud que nosotros debemos entender. Nosotros podemos conocer la Biblia, podemos saber de un tal Jesús, pero todavía no lo estamos viviendo, todavía no lo podemos experimentar. Lo que tenemos es la teoría. ¿Jesús pues está caminando al lado de nosotros? Sí. ¿Está caminando con nosotros? Sí. Pero todavía no lo podemos ver como realmente es. Y tiene que ver con esos hábitos, con esas costumbres que nosotros hemos traído desde antes. Eso nos ha llevado a quedar con una fe limitada, débil, infantil. No podemos pasar de eso porque nuestros hábitos y nuestras costumbres, nuestros propios errores, siguen estando ahí. El Señor quiere revelarse a tu vida. Hay algo que nosotros debemos hacer, como ellos, por ejemplo, les suplicaron, les rogaron, quédate con nosotros. Muchas veces nosotros creemos que el Evangelio es de cierta manera y no es. El Evangelio no se trata de venir a la iglesia reclamando bendición, soltar bendición, declarar, atar, reprender. No es solo eso. El Evangelio es una persona. Es Jesús. Jesús es el Evangelio. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en Jesús. Jesús es el Evangelio. No hay otra. Si yo quiero cambiar las reglas, voy a quedar ciego. Dios es tan poderoso que puede
dejarnos sin entender, Jesús caminando con nosotros y no verlo y no entenderlo. Porque después que le pidieron que se quedara con él, mirá, les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, siguiente. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Las Escrituras. ¿Cuántas veces te ha pasado de leer la palabra, no entenderla, no lograr nada más que un poco de información que tenemos ahí, aunque sabemos que la palabra es espíritu, es viva, pero muchas veces nos levantamos sin lograr que la palabra nos diga algo? ¿No te ha pasado? ¿Verdad que sí? Nos pasa, a todos nos pasa. Hay momentos que vas a la Escritura y no se revela, es solamente conocer un versículo más. Necesitamos que el Señor se pueda revelar en nuestras vidas realmente como es. Dios dice, yo no soy el Dios que vos te podés inventar, el Dios que vos te podés imaginar. Yo no soy ese Dios. Yo soy el Dios de la palabra, el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia. La Biblia dice lo que quiere decir. No hay nada que cambiar, no hay nada que transformar. Nosotros, por nuestras costumbres, tenemos la intención de que la palabra, de que Dios, de que Jesús cambie para sentirnos bien. Nosotros tratamos al Evangelio a nuestro favor y es imposible. Por eso, la gran mayoría de las veces no logramos salir de ahí, de ese poquitito de revelación o de ese poquitito del toque de y nada más. Muchas veces nosotros queremos que el Evangelio, que la palabra me haga sentir bien. Muchas veces venimos a la iglesia para que Dios nos haga sentir bien y estamos errando. Ese no es el Evangelio. El Evangelio viene para confrontarte con amor, con respeto. Pero Dios te tiene que decir, eso está mal. ¿Por qué? Porque realmente te ama. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? ¿Cuántos han pedido al Espíritu Santo que venga el Espíritu Santo, que me llene el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene? ¿A qué viene? ¿Para hacernos temblar? ¿Para hacernos caer? ¿Para eso? No. El Espíritu Santo viene para convencernos. El Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo es agarrarnos así como estamos, mal, para llevarnos y presentarnos al Señor, para ser salvos. Nosotros, así como estamos, no podemos entrar. La tarea del Espíritu Santo es prepararnos para presentarnos al Padre. Entonces, si en un momento cada uno de ustedes no decide por cada uno de ustedes realmente soltar hábitos, costumbres, mañas, caprichos, no vas a poder conocer al Señor. Vas a quedar estancado ahí. Muchas veces hemos llegado a la iglesia y nos han tenido que enseñar a vestirnos, enseñar a hablar, enseñar lo que podés ver en la tele, lo que no podés ver en la tele, lo que podés subir en las redes, lo que no podés subir. Muchas veces, a muchos de nosotros, y no es para avergonzarnos, todos tuvimos que aprender porque el Señor es todo nuevo y es todo diferente. Lo que hemos aprendido en nuestra vida y allá afuera
no tiene nada que ver, por eso las cosas de la carne no pueden agradar, las cosas de nuestra vida natural no pueden agradar al Espíritu. Por eso si vos decís ¿qué puede tener de malo la manera de vestirme y la manera de hablar y la manera de dirigirme? Para una vida normal no tiene nada de malo, nada. Pero si realmente querés vivir una vida extraordinaria, hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que te has imaginado que son, pero no lo son. Seguimos en el siguiente versículo, mirá. Creo que 40. Creo que 40 y 45 me parece. $45 creo que es. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. La única manera de nosotros poder vivir el Evangelio como a Dios le agrada es a través de las Escrituras. No hay manera de separarnos de la palabra. Vos podés sentir, vos podés opinar, vos podrás entender, a vos te pareció, Dios me dijo, Dios me habló, pero si se apartan de las Escrituras, está mal. Es incorrecto delante de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, decir, que se aparten de las Escrituras. Todo lo que vos podrás vivir fuera de las Escrituras está mal. Y todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de Jesús. Porque Jesús mismo es la palabra. Jesús mismo es la palabra. Cuando vos lees la palabra, lo que se te revela, cuando se te revela, es Jesús mismo. Entonces, ¿qué hay que reconocer? Que si yo me he formado una idea, una imagen, algo parecido a Jesús, al Señor, está mal. Y es pecado. Porque me estoy imaginando un Dios que no es y estoy siguiendo a un Dios que no es. Si no hay un momento en el que yo soy confrontado con esto, con un mensaje, reconozco que te has ideado un Dios distinto, tenés que repetir. Pero no de mala manera. Mirá, siguiente. ¿Les abrió el entendimiento para qué? Comprendies. El anterior, mirá, por favor. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. 47. ¿Qué tenemos que comprender? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mirá, el Señor dice, el mensaje del Evangelio es arrepiéntanse porque realmente hay un Dios que quiere salvarte. Si en algún momento a vos te dijeron, vení a la iglesia que Dios te va a solucionar todo, que Dios te va a ayudar, te va a conseguir un trabajo, te va a arreglar la familia, si te dijeron todo eso, está mal. Ese no es solamente el mensaje del Evangelio. Si alguna vez vos te creíste que eso era todo, que eso es venir a la iglesia y que
con eso ya estamos equivocados, estamos errando. Lo que nosotros debemos compartir para con los demás allá afuera es, mira, hay un Dios que quiere salvarte. Si vos te arrepentís, Él perdona tus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay un Dios que quiere ayudarte, que quiere salvarte, pero no solamente ayudarte en algo económico, en la casita, en el autito. No es solamente eso. Dios quiere salvarte. Si vos te arrepentís, Dios puede perdonarte. Ese es el mensaje del Evangelio. Si vos empezaste a venir a la iglesia y vos crees que tu Evangelio es eso, es venir a la iglesia, que Dios te va a ayudar y te va a hacer la vida feliz y contenta, estás errando y te está generando una falsa expectativa. Vas a terminar enojado, molesto, te vas a terminar yendo, porque ese no es el propósito de venir a la iglesia. Eso no es el propósito de acercarse al Señor. Ellos son nosotros. Podemos estar cerca, podemos estar alrededor y sin embargo no saberlo, no entenderlo, no lograr verlo. El mensaje del Evangelio es este. El Evangelio es una persona, Jesús. Hay dos cosas que dividen a la iglesia. Una es tener una visión. ¿Qué es visión? Es la habilidad de tener una dirección de parte de Dios a través del Espíritu. Esa visión, donde vos te enfocás en ella y la lográs y la alcanzás, lo que va a ser bendecir a la iglesia, va a ser ayudar a la iglesia. Los que estén en la iglesia van a salir provechosos cuando alguien logra alcanzar una visión. Y después tenemos otra, la ambición. La ambición es una meta personal por la cual yo me esfuerzo, no importa el precio que tenga que pagar, pero es para saciar mis necesidades. Yo necesito este lugar, yo quiero este lugar. ¿Se entiende la diferencia? La ambición es una meta personal. Muchas veces nosotros, cuando entendemos que Dios puede bendecirte, puede ayudarte, puede hacer grandes cosas en vos, es muy fácil caer en la ambición. Es muy fácil. Más, muchas veces que nosotros venimos con vidas de muchas carencias. Mayormente pasa el gran porcentaje de las personas. Llegamos a la iglesia con muchas carencias, con vidas realmente muy sufridas, muy injustas, sí, de verdad. Entonces, podemos marearnos pensando de que Dios es bueno, Dios puede darme buenas cosas, y caemos en la ambición. Tratamos de encontrar de lograr nuestra meta personal, pero eso termina dividiendo a la iglesia. Mayormente las iglesias de hoy, o por lo menos acá en la ciudad, no vemos iglesias llenas de poder, llenas de unción, llenas de manifestaciones, de milagros, de señales. Por ahí suceden pequeñas cosas, pero no aquellas por las cuales podemos ver en la palabra. Realmente poder y manifestación de Dios. Cuando el verdadero sentido de la iglesia, por qué Dios planta la iglesia en la tierra, tiene que ver con eso.
Dios a través de la iglesia quiere manifestar su poder, su autoridad, su reino. Pero en las iglesias estamos más ocupados en alcanzar nuestros planes personales que los de la visión de Dios. Si nosotros nos comprometiéramos directamente con Dios digo, no con las personas, con Dios, si nos comprometiéramos directamente con Dios en enfocarnos en la visión que Dios le dio a esta iglesia, te puedo asegurar que tus planes, tus deseos serán cumplidos. Porque Dios no es que te quiere bendecir a vos solo. Dios nos quiere bendecir a todos. Dios nos quiere levantar a todos. Dios nos quiere llevar a todos. Entonces, cada uno de nosotros, si se comprometiera personalmente con esa visión que Dios le da a esta iglesia, toda nuestra vida sería transformada. Porque hay dones y talentos en cada uno de ustedes que nos haría bien al resto. Entonces terminaríamos todos cumpliendo el sueño personal de cada uno, pero en conjunto. ¿Se entiende la diferencia? Amén. Hay una enorme diferencia en el plan, en la visión que Dios le ha dado a su iglesia. El otro día hablábamos, ¿se acuerdan del versículo de Pedro cuando Pedro es encarcelado? La iglesia empezó a orar, empezó a interceder y Pedro fue liberado. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder, que la autoridad la tiene la iglesia por encima de los gobernantes que puedan haber en ese momento. El gobernante de ese momento llevó preso a Pedro, pero la iglesia empezó a orar y a interceder. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El gobernante o la iglesia? La iglesia. Dios le da poder, le da su autoridad a la iglesia. Dios quiere que la iglesia se levante por encima de los intendentes, de los presidentes, de quien sea, porque la iglesia es la que representa el reino de Dios acá en la tierra. ¿Por qué no podemos ganar más gente de la que ganamos? ¿Por qué mayormente le hablamos a las personas? ¿O por qué vienen un tiempo y se vuelven? Porque hay una autoridad sobre la ciudad que los tiene cegados, que los tiene engañados. Y esos son demonios, son potestades, son principados que están haciendo de la vida de las personas, así como lo hizo con nosotros durante muchos años, hasta que Dios no nos salvó, nos rescató, nos convertimos. Pero durante muchos años esos bichos hicieron con nosotros y con nuestras familias lo que quisieron. Entonces, ¿qué tiene que entender la iglesia? ¿Qué debe percibir la iglesia? Que tenemos que levantarnos como iglesia. Como iglesia nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad para poder liberar a todos los que están cautivos, echar fuera a los demonios que tengan autoridad en esta ciudad. Y ahí, una vez que ellos sueltan, porque dice que tienen que soltar, nosotros ahí vamos a cosechar las almas. Pero no lo podemos hacer si cada uno está buscando su propio bienestar, si cada uno está detrás de su ambición y deja de lado la visión de la iglesia. La visión se la da Dios a esta iglesia, en particular, algo específico. Si hasta acá vos entendés que has estado buscando otra cosa, si hasta acá vos te das cuenta que estás más pendiente de otra cosa
Si hasta acá vos has creído que la iglesia, que el evangelio era diferente, has caído en tu propio error. Te has creído tus propios deseos, tus propias fantasías. Te has creado una falsa expectativa de lo que es la iglesia, el evangelio, tu llamado. Estás cerrando. Vamos a hacer algo. Como iglesia, yo voy a pedirte perdón porque te hemos defraudado. Pastores, líderes, hermanos, a lo mejor nos contradecimos, a lo mejor pensás que te hemos engañado, que te hemos robado la plata, a lo mejor te hemos lastimado, te hemos abandonado, capaz que muchas veces necesitaste y no fuimos y nos olvidamos y te dejamos de lado. Te voy a pedir perdón como iglesia, pero quizás, tal vez, vos has puesto la mirada más en las personas que en Jesús. Tal vez toda esa expectativa que vos tenés es por esperar más de las personas que de Jesús. Yo quiero pedirte perdón, representando a la iglesia, a esta iglesia. Porque si estás aquí, es porque Él te ha traído. Él quiere darse a conocer en tu vida. Hay cosas que si vos no reconoces, si vos no tomás la decisión de soltar, no vas a poder. Quedarás ahí. ¿Es el deseo del Padre? No. Por eso te está mandando a decir esto. Por eso quiere, como hicieron los discípulos en ese momento, en un momento, Señor, no te vayas, quédate conmigo. Señor, por favor, te suplico. Yo necesito de esa revelación para conocerte más. Señor, no quiero quedar estancado en acá. Reconozco que sigo necesitando de ti. Sigo necesitado de ti como el primer día, Señor. Hay cosas que me has hecho renunciar, que me has hecho dejar. He logrado cosas, he avanzado un poco, pero reconozco que necesito más de ti. Necesito seguir avanzando, Señor. Si vos querés usarnos como iglesia, yo necesito más de ti, Señor. Necesito dar ese paso, renunciar a lo que tenga que renunciar, soltar lo que tenga que soltar. Pero no quiero quedarme en el camino, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay cosas que te empiezan a venir a la mente, que a lo mejor te has creído, que a lo mejor lo das como por cierto, pero tenés que soltar, pero tenés que renunciar, tenés que entregarle al Señor. Hay cosas que tu propia humanidad te han convencido, pero no son así. Dios dice, yo no soy un Dios imaginario,
Si tú has creído que Dios es bueno, pero no es justo, estás cerrando. Si tú has creído que Dios nos salva a todos y que no hay nadie que se vaya al infierno, estás mal creído. Dios es quien dice ser lo que la palabra dice, lo que la palabra habla de Él. Es así. No podemos fabricarnos otro evangelio. Vamos a quedar trancados ahí. Dios te ama, pero por eso mismo, porque te ama, no puede dejarte así como estás. Dios te ama y demanda de nosotros. Dios quiere bendecirte, sí, pero es necesario soltar, crecer, madurar. No podemos estar solamente como bebés pidiendo. Hay un día que debemos dar ese paso, saltar al vacío, confiar realmente. Iglesia, tenemos que levantarnos, manifestar el reino de Dios en esta tierra. Esa es nuestra tarea. Dios no nos ha salvado, no nos ha traído hasta acá solo para entretenernos, solo para hacernos sentir bien. No. Ese no es el llamado del Señor. Hay una decisión, hay un compromiso que tiene que ser personal delante del Señor. Si tenés que buscarlo más, es buscarlo más. Si tenés que renunciar y cambiar hábitos, es renunciar y cambiar hábitos. Dios no va a cambiar. Lo que está mal, el Señor lo sigue llamando malo. Si has malinterpretado que la iglesia es solamente para cubrir tus necesidades, estás cerrando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos de tu convicción más. El Señor trae a tu corazón aquello que Él quiere, lo que Él quiere hacer, no lo que a nosotros nos cae bien. El Señor no está para hacernos sentir bien. El Evangelio no es sentirte bien.
Evangelio viene para transformarnos. Santo, santo, santo. Nosotros desde aquí te damos muchas gracias por haber estado ahí sintonizándonos. Muchas gracias. Dios te bendiga. En la próxima semana, el próximo martes a la misma hora de siempre nos volvemos a ver. Gracias.